Hay mucho. Y cuando Jesús estaba aquí, dijo, manda obrero a la mies, porque mucha es la mies, mas los obreros son pocos. Amén. Y si eran pocos en aquel tiempo, que no había tanta gente, imagínate ahora. ¿No han terminado de cesar? No, de toda la gente que hay. Entonces se necesita más obreros, se necesita que la iglesia ilustren hombres y mujeres y lo lleven a una enseñanza del evangelio para que puedan llevar a otros. Eso fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo con los 12 apóstoles. Él lo enseñó a ellos y los apóstoles enseñaron a otros, no para engrandecerse, sino para hacer la obra de Dios. Y creo que cada pastor tiene el compromiso de enseñarle a su feligreses a evangelizar, a hablarle a la persona. No, porque mucha gente cree que evangelizar es nada más usted salir de dos en dos y regalar trataditos. No, usted está sentado con Chopin y usted empezarle a predicar la buena nueva, usted está evangelizando. La idea es de que usted pueda hablar de la palabra de Dios con denuedo con la otra persona, explicarle y decirle las grandes maravillas que Dios ha hecho con usted, porque es fácil, es fácil. Una vez me dijo mi pastor Henry Monte, él me dijo, hay que salir a evangelizar. Digo, yo no puedo salir a evangelizar ahora porque yo estoy recién cristiano, recién salido de la calle. La gente no cree en mí. Yo, ¿qué es lo que le voy a hablar a la gente? Y él me dijo, no, tú nada más con salir, ¿qué Dios ha hecho contigo? Me cambió, dile eso mismo. Y tú necesitas ser un teólogo, dile eso mismo. ¿Qué es lo que Dios hizo contigo? Que me cambió. Y ya. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, vamos a estar ubicados allá en lo que es Éxodo, su capítulo 13, a la altura del verso 17. Estoy viendo mucho a un monte, a orar y este tipo de cosas, a tener tranquilidad allí con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que nada más Él habla en los montes, no, Él habla en todos los lugares. El monte representa apartarse del ruido. Eso es lo que hacía Jesús. Éxodo 13. Porque si fuera que Dios solamente hablara en los montes, bueno, yo llevo mi revelación nada más en los montes. Y esta gente que vive en España donde no hay monte, esta gente que vive en Nueva York que no hay monte, esta gente que vive en la capital que no hay monte, entonces Dios no va a hablar con ellos. No, es apartarse del ruido, más tranquilo. Esa es la idea de Jesús cuando salía al monte a orar. La palabra de Dios será leída a la altura del 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ellas son benditas de siglo en siglo. Pueden sentarse. Muchos conocen esta historia. Incluso hay hasta coro. De día columna
de nube y de noche columna de fuego. Y muchos lo cantamos y muchos lo gozamos. Pero en realidad ahí hay una esencia, hay un tremendo mensaje en cuanto a esto. Hay una enseñanza poderosa en cuanto a lo que es Dios. Porque tanto la columna de nube como la columna de fuego era la misma columna. El problema es que de noche alumbraba y de día no dejaba pasar el sol para que ellos no se fatigaran. Y esto era una señal de que Dios estaba con ellos, porque recuerden que tanto el pueblo de Israel como los demás pueblos siempre caminaban por señal, y para ellos estar seguros de algo, ellos tenían que ver algo. Entonces el Señor le da esta columna que anda de día y de noche con ellos y no se aparta. Incluso cuando la columna se paraba, ellos se paraban. Y cuando la columna se movía, ellos se movían, entendiendo que si Dios no se movía, ellos no se movían. Y nosotros en estos tiempos necesitamos tener esta misma forma de ellos, de los israelitas. Si Dios no se mueve, nosotros no movernos por nuestra propia concupiscencia, sino movernos cuando Dios se mueva, porque muchas veces nos movemos por nuestra propia concupiscencia, por nuestro mismo pensamiento, por nuestro propio deseo, sin ser Dios que se está moviendo. Pero en esta ocasión, en este pueblo se estaba moviendo la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en la columna de nube y en la misma columna de fuego. Es tanto así que cuando el pueblo de Egipto decide perseguir al pueblo de Israel, porque se dio cuenta de lo que había pasado, porque estaban acostumbrados a ser servidos, y ahora empiezan los generales y toda esta persona de alta estima y le dicen al faraón en aquel entonces: ¿cómo ahora quién nos va a servir a nosotros? Porque el pueblo de Israel estaba para servir a los egipcios, porque ellos eran esclavos de los egipcios. Entonces dicen ellos: y ahora se fue la gente, ¿quién nos va a servir a nosotros? Ahora hay que agarrar de lo mismo de los egipcios para que nos sirvan a nosotros. Pero ya ahí hay un conflicto, porque todos son libres. El único esclavo, los únicos esclavos eran el pueblo de Israel. Incitan al faraón a seguir al pueblo de Israel después ya que lo había dejado ir. Y dice la palabra de Dios que esa columna de nube o de fuego en esta ocasión, porque era de noche, se para entre el pueblo de Israel, se pone detrás del pueblo de Israel y se pone al frente de lo que son los egipcios. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente, que de este lado del pueblo de Israel hay luz, porque está alumbrando, pero esa misma columna de aquel lado da densa oscuridad para los israelitas. Entonces podríamos decir que de este lado están los que andan en la luz y de aquel lado están los que andan en tinieblas. En pocas palabras, nuestro Señor y Salvador dijo: yo soy la luz del mundo, pero ustedes no me han querido recibir como luz, por eso siguen en oscuridad. Entonces, porque el pueblo de aquel lado no conocía a Dios, el pueblo de los egipcios, por eso andaban en oscuridad y nunca pudieron alcanzar lo que es el pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel fue perseguido desde el inicio, desde que salió de allá fue perseguido. ¿Y qué nos dice el Señor? Que también nosotros somos perseguidos en estos tiempos. Estamos muy acostumbrados a las cosas buenas, a estar cómodos, pero en estos tiempos, lo que en Japón, lo que en China, hay hermanos que están siendo perseguidos. Son hermanos que están sufriendo opresión de parte de los que están en eminencia, de los partidos políticos y estos presidentes que tienen que ver con la ley, y están poniendo leyes para masacrar a estos hermanos. Pero ¿qué pasa? Que en medio de esa tiniebla, allá donde están ellos, en medio de esa densa oscuridad, hay un rayito de luz, y ese rayito de luz es Jesús de Nazaret. Amén. Que está con ellos
con cada uno de los hermanos. Amén. Por eso es la columna. La columna es para dar esperanza. Al tener el pueblo de Israel esta columna que iba caminando con ellos, que se movía y que aún le daban provisiones, el mismo Dios en el desierto, ellos iban confiados porque ellos sabían en qué estaban, aunque Faraón venía detrás. Pero ya cuando ellos pasan el Mar Rojo, que ellos ven el gran milagro que hace el Señor, que abre el mar, que ellos pueden pasar en seco, entonces ahí empieza el pueblo a confiar en Dios, porque sépase que mientras ellos estaban como esclavos, Dios no hablaba con ellos. ¿Y cómo ellos sabían que existía Dios? Por su abuelo, por sus antepasados, que iban dando la historia de lo que había pasado. Por eso dice aquí la Santa Escritura que ellos se llevaron los huesos de José. Entonces José se lo contó a sus hijos y cada tribu les fue contando lo que había hecho Dios en el tiempo pasado con ellos. Entonces ellos se lo contaban a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Ya ellos sabían que venía Dios a rescatarlo, pero Dios dijo que iba a venir 400 años después. Pero ¿qué pasa? Que pasan más de 400 años. ¿Qué pasó? Que el pueblo no clamó al Dios de Israel. El pueblo no clamó: Dios, ven, sácanos. El pueblo no gimió. Entonces, cuando el pueblo, después de los 430 años, empieza a gemir al Dios Todopoderoso, Dios escucha su oración y manda a Moisés y son libertados. En pocas palabras, aunque Dios te tenga una promesa de que te va a salvar, si tú no das el primer paso y llama a Dios, Dios no va a ir a auxilio de ti. Dios no va a ir a buscarte, porque tú eres el que tiene que moverte. En pocas palabras, el buen dominicano tiene que hacer la diligencia. Y del reto se encarga Dios. Gloria a Dios. Tú eres que decides dejar. Cuando tú haces así, entras, entonces ahí Dios se encarga de ti y de lo tuyo. Cuando el pueblo decidió salir, cuando el pueblo decidió escuchar a Moisés, cuando Moisés llega, que hace las señales, que llega con su hermano Aarón y empieza y le hace las señales y prodigio al pueblo de Israel y le dice: Dios no ha mandado para sacarlo de aquí. Ya el pueblo empieza a ver a Dios obrando en ellos. Entonces, cuando llega la plaga a Egipto y esa plaga no toca el pueblo de Israel, ellos están entendiendo de que Dios está en el asunto. Cuando llega esta densa oscuridad, cuando llega la neblina de día, que el pueblo de Egipto no puede ni verse la mano, el pueblo de Israel, el sol le alumbraba, pero el pueblo de Egipto estaba en la oscuridad. Pero como es que estaba uno en Japón y otro aquí, estaban en el mismo lugar y a uno le alumbraba la luz y otro andaba en la oscuridad. Gloria a Dios. Y eso está pasando en estos tiempos. Eso está pasando en estos tiempos. Hay que andar en luz, pero hay otros que andan en oscuridad, aunque estén en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque esto depende de Dios. Esto depende de Dios y depende también de un buscar. La palabra dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahí está hablando de otro asunto, porque ya cuando tú vienes y crees en Él, Él te dice que te esfuerces, Él te dice que lo busques, Él te dice que ore, Él te dice que llame, Él te dice que toque, porque ya tú estás dentro. Entonces, como tú estás dentro, ya tienes que ir trabajando y ver cómo es que tú vas a conocer a Dios. Esta gente la conocieron a Dios por las señales y los prodigios, las grandes cosas que Dios hizo a favor de ellos. Dice la palabra de Dios que nunca se apartó de ellos Dios, porque en la columna de nube y de fuego estaba Dios. Estaba la esencia de Dios. Y esta columna de nube, columna de fuego, representa para estos tiempos lo que es Cristo. Porque Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que está conmigo no andará más en tiniebla. Entonces Cristo es esa luz.
esa columna que el pueblo de Israel tenía, que andaba con ellos de día y de noche, es Cristo ahora en nosotros, andando de día y de noche. Aquellos que hemos creído, el que ha creído, Cristo está con él. El que ha creído, Cristo anda con él de día y de noche, dice la palabra de Dios. Regita dice la palabra de Dios ahí donde estuvimos leyendo que el pueblo de Israel salió armado, pero este pueblo no era un pueblo guerrero. Este pueblo lo que sabía era sembrar trigo, andar con las ovejas, criando ovejas. Esta gente no sabía agarrar una espada, no eran espadachines. Esta gente no sabía agarrar un arco ni tirar una flecha. Esta gente lo que sabían era bregar con vaca, oveja, con ganado y bregar con siembra. Pero entonces, después, según va pasando los tiempos, atención aquí, este pueblo no sabía nada de esto. Según van pasando los tiempos, el mismo Dios lo va adiestrando a ellos, y después se dan guerreros, y guerreros de renombre había en el pueblo de Israel. Pero ¿quién lo enseñó a él? ¿Qué nación se tomó un tiempo y dijo: me voy a detener aquí a enseñar a este pueblo de Israel a bregar con armas? No, a ellos lo enseñó el mismo Dios. Eso pasa en estos tiempos con nosotros, los creyentes. A nosotros, quien nos va a enseñar a andar en toda justicia, andar en santidad, es el Espíritu Santo. No es que se siente un pastor hablar contigo y decirte que tú tienes